El camión, mira, se llama El Hombre. Es el camión del hombre. Pero, Con los colores. espérate. ¿Y será Becky quien viene manejando, no? ¿Será? Oye, lo hace muy bien. No. Sí, No. es ella. Por lo menos es la cara de ella ahí. En el capó. ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bien! Llegando al Performance Center. Eso es una entrada, Cabrera. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE. Como siempre, si quieres muchos más videos en español, dale like, comenta y comparte este video para que la familia siga creciendo. Ayer fue noche de Raw y hoy les traigo todos los resultados del show rojo. Así que preparados, listos, vámonos. La noche comenzó con Edge y esta rivalidad demasiado personal con Randy Orton. Con el Performance Center vacío como escenario, la superestrella categoría R miró de frente a la cámara y en primer plano le habló a Randy y le dijo sus verdades. Cerró su intervención poniéndole una estipulación a la lucha con el máximo depredador, que no hará otra cosa que elevar el encuentro al siguiente nivel. Randy estará celoso de todos los logros de Edge. ¿Ustedes qué opinan? Abro polémica en los comments. It's Edge versus Es Orton Edge contra Orton. in a last man En una standing lucha match. de último hombre en pie gana. Randy, this is not Randy. a story that you Esta no es una dictate. This is historia not que a tú story dictas, that no you es una write. historia I que write tú escribes. this Yo story. escribo esta historia. And this story Y esta is historia not a tragedy, man. no es una tragedia. This is a No, redemptive story. es una historia de redención. On WrestleMania, En WrestleMania you won't Tú. stand back up. no vas a levantarte. El Undertaker, con un nuevo look, con todo el swag, llegó a firmar el contrato para el combate en WrestleMania con AJ Styles. Al hombre muerto se lo ve enfurecido, y no es para menos con las cosas que dijo el fenomenal la semana pasada. Como siempre, las firmas de contrato no salen como WWE imagina. Undertaker destrozó la mesa y comenzó a caminar en el ring como guardia cosaco esperando a AJ Styles, que solo apareció por la pantalla y envió a sus esbirros de The OC a llevarle el contrato al enterrador. ¿A que no saben cómo les fue? Oh, no les va a gustar lo que van a ver ahora que se den vuelta. Ya lo saben. Sintieron el aire. Oye, y ataca el Undertaker. Oye. No, no es Justo. justo. Los flacones se vienen contra el filo del ring y ahora Anderson se come la escalera metálica cortesía del hombre muerto. Gancho arriba, gancho abajo, más golpes, más puños en la cabeza de Gallows. Oye, pero Styles lo tildó de viejito, pero yo creo que... Y miren, está el furioso, pero acobardado, no atina a salir a defender a sus compañeros. Se estrellan a Anderson contra la barrera. Mira. ¡Oh! Matado la cabeza. La cara, Carlos. Pero señor enterrador, ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa, señor enterrador. Y ahora mira, más castigo para Gallows. Sí, creo que sacar el nombre de Michelle McCool fue el grave error de AJ Styles. El más grave error. Y ahora con gusto va a firmar el contrato. AJ Styles, Undertaker. ¡No! ¡Oh! El campeón de los Estados Unidos, Andrade, acompañado como siempre por Zelina Vega, se enfrentó a Rey Mysterio. El rey de la 619 parece seguir en su gira de la venganza que ya lleva varias fechas, y esta, con el Performance Center vacío, no iba a ser la excepción. Vamos, A el ver si tributo. logra su cometido, Misterio. Enganchando atrás de la banda. A volar, cae encima de la cuerda intermedia. 6-1-9 para Andrade. Lo conectó. Misterio con una bella oportunidad. Ahora viene con ataque aéreo. Oye. Se lanzó. Ahí está la super plancha Zapito. Ranita enganche de pierna. 1, 2 y Andrade cae ante Misterio. ¿Qué cuarentena fue esa? Dijo Asuka. Y no puede creerlo, Zelina Vega. Becky Lynch está más agrandada que nunca. Su estrategia psicológica para devastar la confianza de Shayna Baszler no sé si está dando resultados. Eso lo sabremos en WrestleMania. Pero nos hace el día cada vez que el hombre aparece. Como ayer que llegó al venue manejando un mega camionazo con su rostro pintado en él. ¿Logrará socavar la confianza de la reina de espadas o solo le enfurecerá más, haciendo que Baszler le dé la humillación de su vida en WrestleMania? Pero en WrestleMania yo te voy a probar que toda tu vida es una mentira. Y la verdad que eso te va a golpear como un camión, no te des cuenta. Está muy segura. Un año completo ha sido campeona. Semanas atrás, Seth Rollins retó a Kevin Owens a un mano a mano cuando quiera, donde quiera.
No teníamos novedad del tema, pero cuando KO se enteró de que WrestleMania se cambiaba al Performance Center, aceptó el desafío y el combate será en la vitrina de los Inmortales. Es que para KO la locación en este caso tiene todo el sentido del mundo. When you and I Cuando tú y yo face each other, finalmente nos right here, enfrentemos I will add aquí, one more memory yo voy a to agregar that una list memoria más when a I esa beat you lista cuando yo te venza. in the middle of the ring, En el in the centro same del building ring, en where el I mismo earned edificio donde yo my me place gané in el lugar WWE. en WWE. And I'm gonna do it Y yo voy a hacerlo at WrestleMania. en WrestleMania. Y para cerrar la noche de este Raw, dicho sea de paso, de los más raros y únicos que he visto en mi vida, la serpiente de cascabel Stone Cold Steve Austin llegó para celebrar el día 3/16 a puro stoner y cerveza. Yo me imagino a Stone Cold como el tío chavorruco de las fiestas que cuando se le pasan las cucharadas le empieza a hacer stoners a todos los invitados, ¿no? En fin, estoy de acuerdo contigo, Stone Cold. El 3/16 es un día para que tu jefe trabaje por ti. 316 Day El día de 3 is when es your boss Cuando- works for you. tu jefe trabaja para ti. A 7? 7. Your boss is working for you and you want to give it a 7? Think about it, El jefe Byron. está trabajando para ti y tú me vas a dar un 7. Piénsalo, Byron. Hasta aquí todos los resultados del Raw del 16 de marzo. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y ya saben que para más información, fotos y videos visita www.com o síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.